Hola a todas, mujeres maravillosas, y muchísimas gracias por estar aquí hoy. Bueno, esta soy yo hace 3 años, una mujer energética, familiar, amiga de sus amigas. Bueno, la verdad es que tenía un trabajo en la oficina que me permitía vivir confortablemente y además podía compaginarlo con mi faceta profesional como coach, organizando retiros, talleres, conferencias y haciendo sesiones de coaching individuales y de grupo. Pero todo esto es la cara bonita de mi realidad en ese momento. Detrás había una mujer que estaba viviendo un ritmo de vida atroz. Y bueno, irónicamente, todo aquello que yo quería transmitir como coach era justamente aquello que yo estaba anhelando. Parar, conocerme mejor y quererme más. Pero el universo es muy sabio y no me dio aquello que yo quería, sino aquello que yo estaba necesitando. Todo empezó muy poco a poco. Resulta que cada vez que iba al servicio de hacer de vientre, pues sangraba un poquito. Yo pensaba que eran las típicas hemorroides, que con esas pastillitas que te dan en la farmacia y haciendo una dieta adecuada, se me iba a pasar. Pero no fue así. La cosa empezó a ir cada vez peor y yo tenía cada vez más sangrados y más abundantes. Un día me asusté tanto que decidí ir a urgencias. Bendito día. Ese día me diagnosticaron que sufría una enfermedad crónica que se llama colitis ulcerosa. Para aquellas que no lo sepáis, es una enfermedad del intestino grueso que consiste en la inflamación del colon y además se ulcera, es decir, se agujerea, produciendo sangrados abundantes, dolores abdominales y en ocasiones fiebre. Todo ello hace que tengas el sistema inmunológico muy bajo y te sientas muy débil debido a todas las pérdidas de sangre. Bueno, comenzaron a medicarme durante 3 meses con cortisona, pero yo seguía teniendo mi mismo ritmo de vida, evitaba hablar del tema, es que no tenía tiempo para ponerme enferma. Así que bueno, yo seguí sin ningún cambio en mi vida. Conseguimos parar los sangrados, pero evidentemente yo seguía teniendo una vida completamente normal, normal entre paréntesis, ignorando aquello que había venido, una enfermedad crónica que había venido a acompañarme para el resto de mi vida. Bueno, no tardó en venir la segunda crisis. Y esta vez sí, los sangrados fueron muchísimo más abundantes, estuve muy malita y me vi forzada esta vez a parar un mes. Bendito parón. Porque en este momento, en este parón, comencé a ser consciente de que ya había perdido esa salud que yo tenía antes. Ya no tenía esa energía, esa vitalidad, y estaba dándome cuenta de que estaba comenzando a atravesar un duelo por enfermedad. La primera etapa de un duelo es la negación, y yo, como os acabo de contar, llevaba ya unos meses empezando esta primera etapa, evitando, por supuesto, hablar del tema y no siendo consciente de todos los cambios que venían implícitos con mi enfermedad. El pensamiento más constante que tuve y que tenemos en el periodo de negación es el siguiente: esto no puede estar pasándome a mí. Bueno, en esta etapa, gracias al parón, comencé a utilizar recursos y y el primero de ellos que comencé a hacer fue meditar. Comencé a meditar y a practicar también mindfulness dentro de las meditaciones porque me gusta mucho.
¿Y por qué os comparto esto? Porque gracias a las meditaciones comencé a darme cuenta de lo que estaba pensando. Estaba comenzando a escucharme, a escuchar mi cuerpo y a dar cabida a mis emociones. Y meditar es algo que está al alcance de todas nosotras. Esto no va solo de los grandes espirituales. Y me gusta compartir esto porque a veces esos pequeños minutos al día de conexión son un auténtico regalo. Bueno, después de estas meditaciones, poco a poco comencé a pasar a la siguiente etapa, que es... no, es aquí, ahí estamos, la etapa de la rabia. Bueno, yo estaba muy cabreada porque estaba limitada con mi enfermedad a hacer todas las cosas que hacía antes. Ya no tenía esa energía ni esa vitalidad, y sobre todo estaba muy frustrada y muy cabreada de nuevo, porque yo hacía a rajatabla los tratamientos que me mandaba el doctor, iba a las consultas al hospital cada semana, hacía una dieta muy estricta y aún así no conseguíamos parar los sangrados. Pero fijaros que en la etapa de rabia, bueno, el pensamiento más constante que te viene es el siguiente: esto es injusto, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y veréis, cuando estamos ahí, en este proceso de rabia, te das cuenta de que en realidad lo que estás siendo es una víctima, porque el mundo es injusto y yo soy una pobrecita. Y entonces como todo es injusto, lo que me está pasando y todo lo que estoy sufriendo, pues los demás me tienen que aguantar. Sin embargo, cuando uno llega a la siguiente etapa, que es la tristeza, ahí es cuando dejas de ser víctima y comienzas a hacer frente a esa pena, a ese dolor que supone por todo lo que estás pasando. Pero pasar por la tristeza, yo tenía la sensación de que iba a ser muy difícil, porque es como entrar en un túnel en el que está muy muy oscuro y no sabes, tienes miedo de no saber si vas a salir de ahí y de poder superar todo ese dolor y esa pena, ¿no? Pero sabéis que el duelo es un viaje de emociones. Es un viaje de emociones en el que sabía que tenía que pasar por todas ellas para llegar a mi destino final. Así que bueno, poco a poco llegó la tristeza. Esta era yo en esa época. Bueno, como os he dicho antes, como tenía las defensas muy bajas y el sistema inmunológico muy bajo, cualquier pequeña infección se me complicaba muchísimo. Bueno, una vez me salió un orzuelo y con la típica crema que te pones de la farmacia con 3 días, normalmente se te pasa, pero a mí no se me pasaba y se me complicaba cada vez más, hasta que se me puso tan grande que tuve que ir al doctor y me tuvieron que abrir para poder quitarme la infección. Estas son las fotos de después de la intervención. También tuve que ir una vez a urgencias porque tuve una bartolinitis, que también es otra infección que sale en la parte externa de la vagina y te tienen que extirpar esa infección de urgencias. También se me cayó muchísimo el pelo, como podéis ver, adelgacé muchísimo, me quedé fatal. Y bueno, sí, la etapa de la tristeza es dura y lloré muchísimo. Fue una pena y una tristeza muy profunda. Pero llegó un momento en el que me sentí que estaba preparada para escuchar qué es lo que tenía que decirme mi enfermedad. Y fijaros que en ese momento utilicé una herramienta de coaching que siempre había utilizado con mis clientes, pero que esta vez la iba a utilizar conmigo misma, me voy a hacer auto-coaching. Esta herramienta se llama, se llama focusing.
¿vale? Bueno, el focusing consiste básicamente en que comenzamos con una relajación y en el que vamos a tomar nuestro cuerpo como fuente de información para conectar con ese bloqueo que queremos trabajar. Así que una vez que detectamos esa sensación en el cuerpo, vamos a sacarla y vamos a darle una forma. Una vez que le damos la forma, le ponemos tamaño, color, nombre, todo lo que queráis, vamos a empezar a hacerle preguntas. En este momento, el tipo de preguntas evidentemente no son ¿por qué me está pasando esto a mí? No, las preguntas son de otro tipo. ¿Para qué estás aquí? ¿En qué me beneficia esto ahora? ¿En qué me limita? ¿Qué quieres de mí? ¿Quién soy contigo? Y os puedo asegurar que este ejercicio, si lo hacemos bien, es muy fluido y enriquecedor. Al final de este ejercicio conseguimos transformar esa forma en otra forma que nos gusta, permitiendo que esa forma se quede en el espacio donde estaba vacío anteriormente, y ahí vamos a permitir sentir esas emociones positivas. Bueno, otro recurso que utilicé en este momento fue un recurso que está al alcance de todas nosotras, que es escribir. Escribía pequeños pensamientos, emociones, frases de libros, de conferencias. ¿Y por qué escribo esto? Y os lo digo, porque es muy terapéutico escribir. Me enseñó a que había días en los que yo, aunque ya estaba en esa época de la tristeza, volvía a sentir rabia. Y cuando sentía esa rabia, lo más importante es que dejemos fluir esas emociones. Permitamos sentir lo que tenemos que sentir, porque cuanto más persistimos y más nos resistimos, entonces eso se va a quedar ahí. Así que esa fluidez y ese permitir sentirse, permitir aceptar todo lo que venga, me ayudó a pasar a la siguiente etapa, la aceptación. Bueno, me cambiaron el tratamiento porque estaba muy malita y no me hacía nada. Así que el doctor decidió que me iban a ingresar una vez al mes y que iba a empezar un nuevo tratamiento a base de otro tipo de cosas, pero que me lo iban a inyectar en vena directamente. Porque esta es la sala en la que sigo yendo hoy en día, porque como os he dicho es una enfermedad crónica, y concretamente este miércoles estuve allí y estaba sentada justamente aquí. Bueno, ¿por qué lo pongo? Pues porque veréis, aquí en esta sala no solamente me sanan a nivel, digamos, técnico, medicinal, aquí hay personas conmigo que comparten las mismas, pasan por situaciones muy similares a las que yo paso, y tenemos conversaciones muy fluidas, muy profundas, y os puedo asegurar que cuando voy allí me sano también por dentro, porque siento que no estoy sola, siento que hay más gente como yo, y siento que es un dar y un recibir, y nos ayudamos mutuamente, y es de verdad sentir un gran alivio. Así que todo lo que son terapias de grupo y son de verdad muy sanadoras, y os invito a que cuando estéis pasando por un momento difícil, de verdad abriros a esas personas que queréis, compartir, o incluso buscar personas que estén pasando por lo mismo, porque de verdad eso de no sentirse solo y sentirse conectado con otros es de verdad muy, muy positivo y muy sanador. Bueno, perdona, siempre pongo antes eso. A lo largo de... ¿Por qué supe que estaba en este periodo de la aceptación? Como os he dicho, yo meditaba y sigo meditando, y en las meditaciones me di cuenta del tipo de diálogos internos que tenía conmigo, y había tenido durante mucho tiempo. Había sido muy crítica y muy severa conmigo misma, y ya era el momento de cambiar ese monólogo interno crítico por un monólogo interno lleno de bondad y de compasión. Y veréis, esto es lo que se llama compasión hacia uno mismo, y al tratarme yo misma con bondad y comprensión, pude transformar ese sufrimiento en una oportunidad de amor y de ternura hacia mí misma.
Y no es nada complicado, es simplemente pararse en un momento dado y decir, vale, estoy pasando por un momento difícil. ¿Cómo puedo ayudarme y cómo puedo consolarme? Bueno, y cuando hacemos esto, de verdad lo que estamos haciendo es regalarnos un momento de ternura, de calor y de empatía hacia nosotras mismas. Bueno, cuando empiezas a hacer todas estas cosas, te das cuenta de que al cambiar mi forma de relacionarme con mi enfermedad, comencé a darme cuenta y a sentir de que comenzaba a aceptarla. Mi enfermedad había dejado de ser mi enemiga y se había convertido en mi maestra, y me había enseñado que al adaptarme y al cambiar de actitud ante mi enfermedad, había conseguido transformar mis emociones negativas en emociones positivas. Y comenzó a nacer en mí un sentimiento muy bonito de gratitud. Y la gratitud es una elección, es una postura de vida, es una actitud. Y comencé a sentirme agradecida por las limitaciones que me estaba produciendo mi enfermedad, porque gracias a ellas pude mejorarme y superarme a mí misma como persona. Ya estaba llegando a mi destino final en este proceso de duelo. Solo me quedaba la última etapa, el aprendizaje. Aprendí mucho durante todo este viaje, pero sin duda una de las cosas que más aprendí y de la que me di cuenta es que soy una mujer resiliente, porque aprendí a adaptarme, aprendí a recuperarme y a salir fortalecida. Muchas gracias.